Roberto Kachanowski, todo sobre la economía lo tenés acá y todo sobre la salud con el doctor Camburian, entre otros, porque hablaremos también con Hernán Lombardi. Camburian, había quedado una pregunta que tenía que ver con la vacunación, con las restricciones, como única respuesta aparentemente del gobierno frente al avance de los contagios. Sí, y hablábamos de las proyecciones de acá en adelante, ¿no? Yo creo muertes, que... ¿no? ¿Hubo cuántas el año pasado? 40.000, este año 70.000. Lo escuchaba Feynman. Todavía no estamos ni a mitad de año. Claro. Vamos a llegar, seguramente en agosto me vas a llamar de nuevo y vas a decir, Camburian, llegamos a los 100.000 casos. Sí, claro, vamos a llegar en agosto a los 100.000 casos, no hay ninguna duda de esto. Y, por supuesto, meses de junio, julio, con días de 35.000, 40.000 casos, como venimos ya advirtiendo. Esto va a suceder, por supuesto, no hay ninguna duda. Como decíamos, por supuesto, si sigue el proceso de vacunación tan lento y tan irregular, no hay ninguna duda que la cantidad de fallecidos no va a ceder con un sistema de salud que hoy está estresado y va a seguir estresado durante mucho tiempo. Y fíjense en el interior, ministra de Salud, fíjense en el interior, porque no están haciendo nada en el interior hoy y el interior les está explotando en la mano a todos. Los muertos son muertos de todos, pero la responsabilidad es suya. Así que fíjense en el interior, ministra. ¿Hay alguna responsabilidad directa del gobierno? Hablábamos con Guada, ¿no? Antes, en esto, digo, porque... Sí, a ver, el año pasado... digamos, todos sabemos las cosas que se hicieron mal, pero en definitiva nadie tenía experiencia frente a esto. Ahora ya tenemos la experiencia del año pasado y a partir de diciembre la humanidad ya contaba con vacunas, con lo cual todo las muertes que ocurrieron desde diciembre hasta ahora ya son responsabilidad de los que no consiguieron las vacunas. Yo no me iría tan lejos como de conseguir vacunas. A partir del primer vacunado privilegiado, claro, todas las muertes que siguieron a esa muerte es responsabilidad de las autoridades que permitieron esa vacunación privilegiada. Bueno, encima se jactan, ¿no?, de haberse vacunado. Dicen que lástima que no me saqué la foto, estoy... Sí, después me hago pasar por personal... Te puedo asegurar me hago pasar por personal de salud, pero está todo bien, soy abogado, pero no me doy cuenta que eso es un delito rarísimo, soy una personalidad y la sociedad me tiene que cuidar. Totalmente. ¿No? Y otro de los problemas que tiene la Argentina hoy es la economía, por eso hablamos con Roberto Kachanowski, que está en línea. Roberto, gracias por este contacto. ¿Cómo va? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Tenía apagado el micrófono. No se preocupe, tenemos... Estás muteado, Roberto, te dijeron. Muteado. Tenemos información resumida. Con esta historia. Eso, palabras que aprendemos. Tenemos información para compartir con usted. Ahí está, ¿no? Algunas definiciones de Alberto Fernández. Quiero ponerme de acuerdo con el FMI lo antes posible. El problema es cómo. Esto lo dijo anoche en una entrevista televisiva, después de haber vuelto por una gira presidencial, que yo sé, sos muy crítico, Roberto, sobre la utilidad, supuesta utilidad de esa gira. ¿Qué decís? A ver, primero, ya sé, son, digamos, profesionales como ustedes que yo, pero yo no le pondría el nombre de entrevista a lo de anoche, pero bueno. Es cierto, dejemos bueno, eso de lado. Es verdad. Eso no fue una entrevista. Hay que generar un nuevo género. Es verdad. Sí, un género, viste, voy te tiro los centros para que cabecee con el arco vacío. Claro. Dejemos de lado eso. A ver, mira, hoy a la mañana, lo del fondo, vamos por partes, porque al fondo le debemos 42.500 millones, aproximadamente 42.000 millones, 42.500 millones de dólares. ¿Qué tasa, qué es lo que estamos discutiendo para ver si es una épica más o es algo en serio? En realidad, la tasa que paga cualquiera que le pida el fondo es de el 1,05% de tasa de interés que tiene que pagar. Como Argentina, vos tenés un monto de crédito que te da el fondo de acuerdo a los DEC, o sea, de acuerdo a las cuotas parte que tenés en el fondo como socio del fondo, tenés derecho a girar en descubierto hasta determinado monto. Si te pasás de ese monto, te cobran un sobrecargo. Es como, ¿viste cuando vos tenés un descubierto en el banco y te pasás de ese descubierto? Bueno, te cobran un adicional, una tasa más cara. Esos son 2 puntos más. O sea que hoy Argentina, como pidió más plata de lo que le permitía el cupo que tenía por los DEC, está pagando una tasa de 3,05% anual. Eso, para que tengamos una idea, son 1.200, 1.300 millones de dólares al año. Cuando vos lo comparás con lo que hay que pagar en dólares
por el stock de deuda, el LELIX que tiene el Banco Central, son monedas esto. Claro. ¿Se entiende? Primer punto. Ahora, ¿cuál es el problema que están planteándose? Le están diciendo al fondo, extendeme el plazo y no sé qué historieta, dame más plazo. Claro, son dos cosas. Piden bajar la sobretasa y además extender los plazos. Claro, lo que pasa es que si vos no terminas de pagar este año, te suben un punto más la tasa y terminarías pagando 4,05% de tasa de interés. ¿Cuál es la tasa que tiene que pagar Argentina hoy si sale al mercado voluntario de deuda? Si le presta alguno, no por otro lado. 16%. Claro. Es el riesgo país. Vos fíjate que es más una épica que algo real. Porque cuando el Banco Central debe 3,5 billones de pesos. Esos son más o menos 32.000, el equivalente a 32.000 billones de dólares. Sí. Cuando haces la cuenta en dólares de qué tasa de interés paga el Banco Central por esa deuda que está tomando en el mercado todo el tiempo porque emite. Claro. Pero ni punto de comparación. Lo que le pagas al fondo es el 10% o el 1% de lo que le está pagando de lo que está pagando el fondo. Pero tenés la épica de que estás confrontando con el Fondo Monetario. Claro, mi punto es ese. Esto es más un relato de épica que un relato, que un problema en serio. Sí, porque... Más allá de que para mí el Fondo Monetario Internacional es una institución nefasta que debería desaparecer como el disco de Misión Imposible, ese que desaparecía en 30 segundos. Es una institución nefasta desde mi punto de vista. Más allá de eso, la realidad es que el fondo te está subsidiando una tasa en comparación a lo que estás pagando. Claro. Ahora, Roberto, ¿qué tal? Mariana Arias, te saludo. ¿Cómo se la va a arreglar el gobierno para arreglar con el Fondo Monetario antes de las elecciones con esto que le dice Macron, ¿no? Que si no arreglan va a entrar en default si no arregla con el fondo. Bueno, ellos fueron a París. En París le dijeron, bueno, está bien, yo te doy más plazo, pero primero arregla con el fondo. Claro. Y en el fondo le dicen, bueno, pero yo te doy más plazo, pero presentame un plan económico. Entonces, ellos lo que pretenden es que París le renueve porque sí. Y que el fondo, sin un plan económico, le amplíe el plazo y le baje la tasa. Claro. Cosa que no va a ocurrir por más que visite uno por uno a los países Alberto Fernández. Claro. Pero claro, están haciendo toda una épica para explicar que el problema que están generando ellos no es culpa de ellos, sino que es culpa de la pandemia, es culpa de Macri o es culpa del Fondo Monetario Internacional. Porque además no quieren buscan un tercero. Porque además no quieren tocar el déficit fiscal tampoco, que es lo que el fondo quiere que haga. Bueno, en realidad no es que no quieren tocarlo, sino que lo van a agrandar ahora, porque... Claro. Con este tema de las tarifas de los subsidios a la energía que van al interior del país, que me parece bien, ahí van a aumentar el déficit. Ahora, Kachanowski, el frente externo es ese, el riesgo de default permanente que no alcanza con lo simbólico y las reuniones. Ahora, el frente interno fue descrito por Alberto Fernández como un problema de los empresarios, el de la inflación, como si la credibilidad de su palabra no fuera parte de la inflación permanente de la Argentina que crece, ¿no? Como la pobreza. Tenemos una placa también con lo que dijo con respecto a la inflación y a los empresarios. A ver. Me preocupa mucho. Esa es la del FMI. El aumento con precios, me preocupa mucho el aumento con precios. Ahí está, el aumento de los precios. Vengo decidido a modificarlo. ¿Y Kachanowski? No hay razón para explicar los aumentos. Esto me preocupa. No hay razón para explicar los aumentos de marzo o abril, dijo el presidente. ¿No hay razón para explicarlos? A ver, vos sabés que hice de tripas corazón y escuché esa entrevista, entre comillas, ¿sí? Y sí, porque hay que escuchar, hay que tener paciencia. Sí. Y en un momento dice, ganan mucho, aumentos que no se explican. ¿Qué es mucho? Ninguna persona que hable de economía puede decir, gana mucho. ¿Qué es mucho? ¿Qué es ganar mucho? ¿O qué es aumento de precio desmedido? En todo caso, yo diría, mira, los aumentos de impuestos son desmedidos. Claro. Lo que gasta el Estado en política es desmedido. Si vamos a poner adjetivos calificativos y no vamos a medir qué. Ahora, de nuevo, al igual que hacen con el fondo, con el Club de París, con Macri, con todo, ¿qué te dicen ahora? Te dicen, la culpa del aumento de precios es de los empresarios. Mira, yo hice la cuenta.
en los primeros 16 meses de gobierno de Macri. Ojo, ahora me van a tildar de macrista después de esto, seguramente, ¿viste? Por lo que voy a decir. Los primeros 16 meses de Macri, la inflación promedio mensual fue del 2,9%. Los 16 primeros meses de Alberto Fernández fue del 3%. Macri ajustó las tarifas de los servicios públicos, este otro pisó la tarifa de los servicios públicos, pisó el tipo de cambio y congeló los precios. ¿Te das cuenta del fracaso? Pero congeló los precios. Disculpame, pero si la canasta... Disculpame, sí. No quiero hacer una defensa de Macri porque Macri cometió sus errores. Pero lo que te estoy marcando es, vos fijate la barbaridad, con todo lo que están haciendo, ni siquiera pueden igualar lo que dejó Macri, discúlpame. No, pero congeló los precios. Los precios cuidados subieron más que la inflación. Están arriba del 50% más, esos precios cuidados. A ver, de nuevo, olvídate de precios cuidados. YPF acaba de aumentar el fin de semana el 5% de nuevo el combustible. Más aumenta. Lleva un 30% de aumento. Claro. Como diría Alberto Fernández, ¿por qué tenemos que pagar el bife de chorizo lo mismo que lo pagamos en Alemania acá? Digo, ¿por qué tengo que pagar el combustible como en el resto del mundo? A ver, obviamente es un disparate lo que está diciendo sobre el bife de chorizo. Sí, los pasajes de Aerolíneas Argentinas también, ¿no? Los pasajes de Aerolíneas Argentinas aumentaron mucho más que la inflación. Pero como me dice mi amigo Gustavo Lázari, dice, vos fíjate que viven criticando a las empresas que dicen que no trabajan, Paula Español dice que no trabajan a full. Bueno, más que no. Aerolíneas Argentinas tampoco está trabajando. Claro, ahí está. Basta con el ejemplo, ¿no? Del dicho al hecho comenzamos hoy el programa señalando los problemas que tiene Alberto, que también los tiene con sus propios dichos. Te agradecemos mucho, Roberto Kachanowski, este contacto y les mando un fuerte abrazo y buena semana. Igualmente. Muchas gracias, igualmente. ¿Y qué pasó con Kreplak, el viceministro de Salud? Bueno, y con Goyan. Sí, los dos hablaron hoy y Goyan se refirió a el grupo de entre 18 y 40 años